Muy buenas chicos, en este nuevo vídeo vamos a hacer la comparativa entre el Nexus 5X y el Nexus 6P, dos dispositivos que aunque llegan de la mano de Google tienen fabricantes diferentes y que iremos comentando a lo largo del vídeo. Así que si quieres conocer todo lo que diferencia a estos dos grandes dispositivos, ya sabes lo que tienes que hacer. Quédate en AndroTube. Antes de comenzar con el apartado estético, vamos a puntualizar de qué fabricante es cada dispositivo. Vamos a tener el Nexus 5X fabricado por LG y el Nexus 6P que estaría fabricado por Huawei. Y ahora sí vamos a echar un vistazo a los materiales de construcción. Esto es muy sencillo, hay muchísimas diferencias. En el caso del Nexus 5 vamos a tener plástico, en el caso del Nexus 6P vamos a tener aluminio. Esto también interfiere en el peso, evidentemente, 178 gramos para el Nexus 6P y 136 gramos para el Nexus 5X. En cuanto a las ubicaciones, vamos a tener en el canto derecho los controles de subir y bajar volumen y el botón de power para ambos dispositivos. En el canto izquierdo también tendríamos en los dos dispositivos el slot para la tarjeta nano SIM. Parte superior vamos a encontrarnos la entrada para el jack de 3.5 en el Nexus 6P y en el caso del Nexus 5X solo tendríamos un micrófono de cancelación de ruido. Si nos vamos a la parte posterior, en el Nexus 5X vamos a tener la entrada para el micro USB de tipo C, un micrófono, además de que contaríamos también con la entrada del jack de 3.5 y en el Nexus 6P contaríamos simplemente con la entrada micro USB de tipo C. Si nos vamos a la parte posterior, en ambos casos vamos a contar con la cámara, doble flash LED, además de un sensor infrarrojo, tendríamos detector de huellas dactilar y el logotipo de Nexus acompañado también del logo de cada fabricante, en el caso del Nexus 6P de Huawei y en el caso del Nexus 5X de LG. Si nos vamos a la parte frontal, en la parte superior tendremos el auricular, tendremos la cámara, sensor de proximidad. Ninguno de los dos cuenta con LED de notificaciones, pero en el caso del Nexus 6P vamos a tener también el altavoz, que sería parte del auricular, pantalla de 5,2 pulgadas para el 5X, pantalla de 5,7 para el Nexus 6P y en la parte inferior tendríamos el altavoz para el Nexus 5X y para el 6P tendríamos el segundo altavoz, ya que el dispositivo 6P sí que vendría con doble altavoz en estéreo. Una vez que hemos terminado con el apartado del diseño, vamos a pasar a hablar de la pantalla. Aquí, como ya hemos comentado, tenemos 5,2 pulgadas en el 5X, 5,7 en el 6P, tecnologías totalmente diferentes, IPS para el 5X, AMOLED para el 6P, además de que la resolución también va a ser diferente. Vamos a contar con resolución 2K en el 6P, que nos darán 515 píxeles por pulgada, y en el caso del 5X tendremos resolución Full HD, que nos dará 424 píxeles por pulgada. Ahora mismo no podréis disfrutar realmente de cómo se ven las pantallas a través de la cámara, ya que por algún motivo, creo que es por la tasa de refresco de la pantalla del 6P, está creando como ondas y no se pueden ver bien los colores ni nada, pero os puedo asegurar que la pantalla del 6P se ve bastante mejor que la del 5X, tiene mejor contraste, mejores colores, más viveza, y en una cosa que pecan los dos es que las pantallas tienden a amarillear el blanco, y esto es algo que no termino de entender porque las pantallas AMOLED habitualmente lo que hacen es azular un poquito el color blanco y en este caso lo amarillea, pero bueno, es un apartado que habitualmente estamos ya acostumbrados, pero que me gustaría que pudieran, en el tema de los ajustes, igual que podemos encontrar en Cyanogen o en otros dispositivos como Xiaomi, que nos dejasen controlar un poquito el tema del balance del color y todo esto para ajustar un poquito mejor el color blanco y el resto de colores. No obstante, estamos delante de dos muy buenas pantallas, aunque evidentemente la del 6P es bastante mejor y en este caso me quedaría con ella. En cuanto al audio, vamos a encontrar en el 6P el doble altavoz en estéreo, a diferencia del 5X, que solo tendría un altavoz también situado en la parte frontal. Sinceramente los dos dispositivos se escuchan muy bien, pero el 6P evidentemente se va a escuchar más alto y más nítido al tener el altavoz en estéreo, y este es un apartado en el que claramente también gana, pero aún así os vamos a dejar un tráiler para que podáis escuchar ambos audios y ya aquí vuestras conclusiones. Así que, dentro vídeo. Continuamos ahora con el apartado del hardware. En ambos casos contamos con Qualcomm, el Snapdragon 808 de 6 núcleos a 1.8 GHz para el 5X y el Snapdragon 810 de 8 núcleos a 2 GHz para el 6P.
El 6P cuenta también con 3 GB de memoria RAM DDR4 y en el caso del 5X tendríamos 2 GB de memoria RAM DDR3, 16 GB de almacenamiento y 32 GB serían las versiones para el 5X y 32, 64 y 128 para el 6P. En cuanto a temas de rendimiento, pues prácticamente han ido a la par. El 6P quiere ir un poquito más rápido a la hora de abrir ciertos juegos, pero luego el 5X en alguna ocasión nos ha dado la sorpresa y ha abierto algún juego también más rápido. Esto también se debe evidentemente a que no es lo mismo mover una resolución Full HD que una 2K y que los procesadores pues trabajan mucho más cómodo cuando la resolución es un poquito más baja. En cuanto al tema de la batería, vamos a contar con 2700 mAh para el 5X y 3450 para el 6P. Debería de durar un poquito más la del 6P teniendo en cuenta los miliamperios, pero prácticamente me han dado el mismo resultado utilizándolos pues más o menos de maneras similares, y esto evidentemente pues se debe a la mayor resolución y pantalla del 6P. Si hablamos de la conectividad, prácticamente vamos a contar con todo. Tendremos 4G, Wi-Fi, tendremos Bluetooth 4.2, tendremos chip NFC, GPS con GLONASS y prácticamente pues todo lo que se puede utilizar hoy en día, tanto brújula como digamos acelerómetro y todo este tipo de cosas que ya prácticamente llevan todos los dispositivos. Una vez que hemos terminado con el apartado del hardware, vamos a dar un repaso rápido al software. Aquí contamos con Android 6.0 Marshmallow, la última versión de Android sin capa de personalización, es Android Stock, una versión que funciona 100 veces mejor que Lollipop, mucho más estable, mucho más fluida, y es algo que realmente a mí me encanta y que ya se le iba pidiendo desde hace tiempo a Android, esa estabilidad y esa fluidez que podemos ver en dispositivos por ejemplo como iPhone. Una vez que he dicho esto, comentaros que contamos con pantalla ambiente para el tema de no tener LED de notificaciones y poder ver las notificaciones cuando nos lleguen, y también el detector de huellas dactilar, que es un apartado en el que yo me esperaba algo más, y cuando digo algo más de rapidez, ya que he podido probar el Honor 7 y sinceramente va bastante más rápido que estos. No quiere decir que vayan mal, ni mucho menos, de hecho funcionan muy bien, apenas fallan, si coges el dispositivo bien no vas a tener ningún problema, pero sí que es verdad que el desbloqueo no es instantáneo como podíamos ver en el Honor 7 o en el Mate 7. Para ir cerrando la review vamos a pasar a hablar del apartado fotográfico, y aquí sinceramente me esperaba algo más del Huawei. Me refiero a algo más con respecto al Nexus 5X, no quiere decir que no sean buenas fotografías. Vamos a contar en ambos casos con 12,3 megapíxeles para la cámara trasera, doble flash LED, además de un enfoque láser, que nos van a dejar unas capturas prácticamente idénticas. Sí que se quiere ver un poquito más nítido en el caso del Huawei, bueno, en el caso del 6P, pero sinceramente me parece que son muy similares, el procesado prácticamente es idéntico también, y vamos a tener unas fotografías buenas en prácticamente cualquier tipo de circunstancia, ya sea de noche o de día, y sinceramente pues muy contento con ambas cámaras y no creo que sea un apartado que te vaya a hacer elegir un dispositivo u otro. En cuanto a la aplicación de cámara, es evidentemente la misma, vamos a tener una renovación de la aplicación de cámara de Google, la que podríamos encontrar en dispositivos anteriores, y la verdad que es una aplicación muy sencilla, le han lavado un poquito la cara y ahora pues me gusta un poquito más, aunque siguen faltándole algunas funciones, sobre todo en el aspecto manual. En cuanto al apartado del vídeo, pues prácticamente tenemos lo mismo, podemos grabar en Full HD y en 4K, y como estáis viendo el resultado también es prácticamente idéntico. Si nos vamos al apartado de la cámara frontal, aquí sí que vamos a notar la diferencia, tendremos 8 megapíxeles para el 6P y 5 megapíxeles para el 5X, y vamos a notar que tanto la resolución como la nitidez y los colores son mucho más naturales en el 6P que en el 5X, además de que la fotografía en general pues queda bastante mejor. Así que bueno, hasta aquí llegaríamos con la comparativa entre el Nexus 5X y el Nexus 6P. Solo me faltaría deciros los precios. En Google Store los podéis encontrar por 649 € la versión de 32 GB del 6P y por 479 € la versión de 16 GB del Nexus 5X. Sinceramente los precios me parecen un poquito elevados. En el caso del 6P pues se puede entender un poquito más por los materiales, porque es un dispositivo de gama alta, pero en el caso del 5X me parece que hay dispositivos con mejor relación calidad-precio. Ahí están los OnePlus 2, los ZU-Z1 y terminales que, teniendo más o menos las mismas características, me parece que tienen un precio, una relación calidad-precio bastante más adecuada. Así que nada, espero que os haya gustado. Si es así, como siempre, no olvidéis dejar vuestro like, pasaros por nuestras redes sociales, tanto Twitter como Facebook, y sin más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!